Miren, a mi papá le gustaba mucho la harina de maíz, el estilo cubano. Nosotros los dominicanos no comemos mucha harina de maíz así, ¿verdad que no? Pero los cubanos sí. Y a mi papá le gustaba, y como mis padres eran cubanos, pues ellos hacían harina de maíz a menudo. Y a mí me gusta la harina de maíz. Y cuando iba a casa de mis padres, cuando todavía vivían, pues yo siempre le pedía a mi mamá que me hiciera una harinita. Y ella, como era todo una dulzura, pues me complacía mi harina. Y les pido excusas por poner comida ahora en el almuerzo, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen hambre. Y también les digo que la harina que yo comía típicamente no tenía ese pedacito de carne en el medio. Eso es harina de gente rica. Nosotros comíamos harina plain, quizás con un pedacito de queso. Pero bueno, volviendo a mi relato, mi papá nos contó una vez que siendo un jovencito como de 11 o 12 años, él y su familia, ellos eran 11 hermanos y hermanas, y sus padres fueron invitados por un vecino a comer un almuerzo. El vecino era un hombre más pudiente que mi abuelo. Mi abuelo era un campesino, no tenía su tierra propia. Él alquilaba la tierra y la trabajaba para sobrevivir, para sustentar y mantener a su familia. El vecino era un poco más pudiente y pusieron un rico manjar de harina para comer y le sirvieron a todos los que estaban ahí. Y mi papá, que le gustaba la harina, miren, acabó con ese plato de harina en un 2x3. Y la señora le sirvió otro plato de harina. Y mi papá, que le gustaba la harina, ¿qué hizo? Se envió ese segundo viaje como si no hubiese habido nunca comido harina. Y la dueña de la casa, la señora, se sorprendió y le sirvió harina por tercera vez. Y mi papá, en toda su inocencia, le dijo, esto está tan rico, es que en mi casa no me dan tanto así. Y mi abuelo se quedó mirándolo y no dijo nada. Al otro día, no te apures, sabe que el silencio en los padres a veces es más poderoso que cuando hablamos, ¿verdad que sí? Al otro día, mi abuelo le dijo a mi abuela, Zoila, se llamaba Zoila, Zoila, quiero que cocines harina hoy y mucha, porque vamos a comer harina en la casa hoy. Y ella hizo harina de maíz para un ejército. Llegó la hora del almuerzo, llegaron todos los muchachos a comer, se sentaron. Mi abuelo miró a mi papá y le dijo, Georgio, ayer dijiste que aquí no se comía tanto como donde el vecino. Así que hice harina para que comas. Y le sirvieron un plato a todos. Comieron en silencio porque se notaba como un poquito de tensión en el ambiente, ¿verdad? Y al terminar, todos los muchachos se pusieron de pie para volver a sus juegos o a trabajar o lo que hacían. Y mi abuelo le dijo, Georgio, quédate tú ahí, que vas a seguir comiendo harina. Zoila, dale harina a Georgio. Le sirvieron otro plato, mi papá se lo envió, el segundo viaje de harina, y ya se pueden imaginar lo que sucedió cuando terminó, ¿verdad? Zoila, dale harina a Georgio. Y mi papá nos contaba que comió harina ese día, que no se acuerda cuántos platos de harina comió, pero que llegó un momento que había comido tanto que tuvo que salir afuera y a vomitar. Y cuando regresó, el abuelo dijo, Zoila, ponle un plato de harina a Georgio. Y mi abuela lo rescató, le tomó pena a su hijo, ¿verdad? Y mi abuelo le dijo a mi papá, Georgio, nunca vuelvas a murmurar en contra de tu familia en público. Nunca vuelvas a murmurar en contra de tu familia en público. Miren, cuando nosotros vemos esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la oración que estamos estudiando, cuando vemos esta frase, cuando la escuchamos,
Quizás pensamos en pan de agua, pan sobao, pan francés, pan guatemalteco, pan dulce. ¿Cuántos panes hay por ahí? Muchísimos panes, ¿verdad? Pan italiano, ese también. Quizás pensamos en el pan, literalmente, en el pan diario o en la harina que tanto le gustaba a mi papá. O miren, quizás leemos esto y no le damos ninguna mente a lo que esto quiere decir. O cómo hubiese sonado esto a los oídos de aquellos que escucharon a Jesús pronunciar esas palabras. Pero yo creo que esta frase encierra una verdad que es una parte central de esta oración y tiene un significado muy importante. Así que esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la otra frase que estamos viendo aquí, que es el título de nuestro sermón en el día de hoy, venga a tu reino. Porque estamos hablando de que qué quiere decir que venga tu reino. Así que estas dos frases, el pan nuestro de cada día, venga a tu reino, son dos verdades centrales en esta oración que yo creo que tienen mucho significado para nosotros. Porque cuando decimos venga tu reino, la vez pasada dijimos que es claro que estamos viviendo nuestro futuro hoy. Si usted no estaba aquí la semana pasada, hablamos de que cuando oramos venga tu reino, no estamos hablando solamente de algo futuro, de una gloriosa esperanza que tiene el creyente de que algún día el reino de Dios se va a establecer en esta tierra totalmente, con todos los beneficios que nosotros sabemos que eso significa para aquellos que van a estar en ese reino con Dios. Pero dijimos que vivir el reino de Dios no es solamente una esperanza futura. Que decir venga tu reino es una esperanza para el presente, es una manera de vivir. Y por eso cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo vivimos nuestro futuro hoy. Di conmigo, ¿vivimos mi futuro hoy? Yo estoy viviendo mi futuro hoy día. Préstame atención, porque esto no es meramente una frase que se inventó el pastor para un sermón. Yo te estoy diciendo que la manera en que tú vives hoy dice mucho acerca de dónde tú vas a pasar tu futuro. Que las decisiones que tú tomas hoy tienen que ver con ese reino futuro, el cual nosotros oramos en esta oración. Y la voy a proyectar en la pantalla de nuevo y la vamos a leer de nuevo. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué decimos? Te alabamos, Señor. Qué bueno, gracias. Nosotros conocemos esta oración, y especialmente la Reina Valera, que es la versión en la cual nos las aprendimos. Quizá ni necesitamos el texto, pero ella lee así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. En muchas versiones, por cierto, esa última expresión no está, porque no está en los manuscritos más viejos. Pero quien es Mateo cuando redactó esto, o alguien cuando escribió esto, lo copió, dijo, hay que poner una doxología aquí, ¿verdad que sí? Y suena bien, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero quizás si usted tiene otra versión no va a haber esa expresión ahí, no se preocupe por cosas como esa. Conocemos bien este pasaje. Pero miren, Jesús pronunció estas palabras como parte de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, porque literalmente lo predicó sentado en un monte con la audiencia a sus pies. Pero su audiencia era judía. Y no pierdan de vista este detalle porque es muy importante.
Así que cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, su audiencia hubiese escuchado mucho más de lo que tú y yo escuchamos cuando decimos esa frase hoy día. Yo creo que su audiencia se hubiese ido en un vuelo de la imaginación hacia el recuerdo de una escena que sucedió más de 2000 años antes. Y en el capítulo 16 del libro de Éxodo tenemos el relato de esa escena. Leímos parte de ella al principio del servicio. Yo quiero leer otra vez parte de esta escena y yo quiero que usted le preste atención a los detalles, porque van a poner en relieve, van a hacer sobresalir qué es lo que quiere decir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuándo fue eso? A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, escuchen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y yo diría, ¿really? ¿A eso fue que Dios los sacó de Egipto? 45 días. Y como el mes judío es un mes lunar, es menos todavía, quizás 43, 44 días después, ya están diciendo ellos, ¿nos vas a dejar morir aquí en este desierto? Así que es en ese contexto que Dios le va a proveer al pueblo de Israel pan para cada día. El pan diario de cada día. ¿Me entienden el contexto entonces? ¿Qué hubiesen escuchado ellos cuando escucharon a Jesús decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? No estaban hablando del pedacito de pita bread que se iban a comer ese día. Ellos estaban pensando en lo que había sucedido. Es en ese contexto que Dios decide proveerle al pueblo de Israel pan para cada día. Y el relato sigue y dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger para cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Yo había pensado que era en la tarde ellos iban a saber que Dios le iba a dar pan. ¿Es eso lo que dice ahí? Acuérdate que Dios responde a tus murmuraciones. Él te va a enseñar a ti, no el pan diario, Él te va a enseñar a ti que Él tiene control sobre todas las cosas. Versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, como la harina que le sirvió mi abuelo a mi papá. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Cuidado cuando nos quejamos. En el contexto de la congregación,
cuando hablamos mal de uno de nuestros líderes o de nuestro pastor, cuando cuestionamos las decisiones que toma nuestro comité o alguno de nuestros ministerios, porque tengamos cuidado de no pensar que estamos murmurando o cuestionando sus decisiones. Si Dios es soberano sobre nuestra iglesia, ¿usted lo cree que lo es? Entonces las decisiones que toma nuestra congregación las tomamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando usted murmura en contra del pastor o en contra de uno de nuestros líderes en esta iglesia, usted está murmurando en contra de quién. Y dijimos al principio de nuestro servicio que Dios escucha nuestras oraciones y todos dijimos amén, ¿verdad? Pero Dios escucha también nuestras murmuraciones. Entonces, miren cómo lee el versículo 13 del capítulo 16. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Codornices son unas aves, ¿verdad? Pequeñas. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Ellos están en un desierto. En el desierto no hay rocío. Pero en el desierto donde está Dios, hay rocío, ¿verdad que sí? Descendió como un rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, manna, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque estaban viendo en el piso algo que no sabían lo que era. La palabra maná que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que hemos transliterado literalmente al español, ¿verdad? Es de la palabra, dos palabras, tres en hebreo. ¿Qué es esto? Manna, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Miren, en este relato nosotros leemos que Dios le proveía este maná, esta comida, cada mañana. Pero solo debían recoger suficiente para ¿cuántos días? Un día. Si recogían más, se podría. Y sabemos lo que leímos al principio, ¿verdad? Que algunos, ¿qué hicieron? Recogieron más. ¿Y qué les pasó? Se pudrió y apestó y se llenó de gusanos todo aquello, excepto el sexto día. El sexto día ellos recogían una doble porción y no se dañaba. Porque el otro día era el día de reposo, el sábado judío, y Dios les quería enseñar una lección de que ese día ustedes no van a trabajar, ese día yo les voy a proveer, y el maná que se daña de día a día, ese día no se va a dañar. Y a mí me encantó lo que leímos al principio, donde si alguien recogía mucho, le daba suficiente. Si alguien solamente podía recoger un poquitito, le daba. Porque Dios es así. Dios suple lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, lo que tú necesitas para sobrevivir. Así que todo esto es una poderosa señal de la provisión de Dios, pero no meramente una señal acerca del pan diario, porque ellos recibieron esta señal después que murmuraron. Y su rechazo, su murmuración fue en contra de Dios. Y lo que dijeron es, nos trajiste a este desierto para morir. Y no es la primera vez que ellos van a usar esa frase. Y cuidado cómo le hablamos a Dios. Yo sé que tenemos confianza con nuestro Padre Celestial. Yo sé que podemos venir donde Él y decirle muchas cosas y considerar nuestra situación y hablarles desde lo profundo de nuestro ser. Y a veces quejarnos con Dios, pero cuidado con la manera en que le faltamos el respeto a Dios. Porque Dios es Dios. Por eso al principio de esta oración dice, Padre nuestro, que estás aquí con nosotros. Es así que dice que estás en los cielos. Dios es de otra esfera. No es igual a nosotros, aunque sea nuestro Padre. Ellos tenían sus prioridades mal. ¿Es verdad que ellos querían volver a Egipto? Piensen un momentito lo que ellos estaban diciendo. Llévanos de regreso a Egipto, donde éramos esclavos por 450 años. Porque allí hay harina. Porque allí nos sentábamos a las ollas. Y no es la primera vez que ellos van a hacer esta queja, ¿saben? Porque después se van a quejar que habían cebollas, que había recaíto del ancho, que recaíto del finito, que habían muchísimas cosas riquísimas para comer.
Y aquí en el desierto, este maná, todos los días. ¿Los iba a abandonar Dios? Su fe era pobre. ¿Los iba a abandonar Dios? No. Miren, era una lección de la provisión diaria de Dios, sí, pero de su constante provisión, de día a día. Cada día amanecía la escarcha en el suelo, pero no la del día de mañana, solamente la del día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué escuchamos nosotros cuando pronunciamos esas palabras? ¿Qué escuchas tú cuando tú dices, el pan nuestro, el pan mío, de cada día dámelo? Porque mira, sin duda nosotros necesitamos pan para sobrevivir, ¿verdad que sí? Pero la palabra pan aquí y la manera en que también nosotros nos expresamos cuando decimos pan, no es meramente el pan, es el sustento, la vida misma. Y quizás en estos días más que nunca nos damos cuenta que tener el pan diario no es meramente tener el refrigerador lleno de comida o la despensa llena de latas y de productos de comer. Porque mire, el pan no importa si tú estás entubado en una sala de emergencia, ¿verdad que no? El pan no importa tanto si hemos perdido un ser querido recientemente o tenemos un familiar enfermo. Así que cuando pedimos que Dios nos supla el pan diario, estamos hablando del sustento de la misma vida. Pero es de día a día. Yo no estoy pidiendo el pan, el sustento de mañana. ¿Y por qué es importante eso? Porque lo que Jesús estaba enseñando aquí era que debíamos confiar y depender de Dios para nuestro sustento diario. Y no preocuparnos, y yo diría afanarnos, ¿verdad? Por tenerlo todo fríamente calculado como si fuéramos dueños del día de mañana. Y recuerden que no mucho después de estas palabras Jesús va a decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y este pan diario todo será, ¿qué? Añadido. Y Jesús también en un momento dado relató una parábola y dijo, o sea, un hombre tenía muchos graneros y le fue muy bien en su cosecha y decidió hacer más graneros y guardar mucho. Y se dijo a sí mismo, gózate con todas tus riquezas. Mañana seguimos vendiendo grano, tenemos aquí para todo el tiempo. Y Jesús dijo, era un hombre necio, porque esa noche llegó la muerte. ¿Y su granero? Nosotros no somos dueños del día de mañana. Así que, miren, pedir el pan diario significa que tenemos una relación continua con Dios como nuestro Padre. Es una relación diaria. Pero hablamos la semana pasada de que nuestro Padre Celestial, en este contexto, es el Padre de aquellos hijos, escúchame bien, que han sido adoptados. Y esa es una expresión teológica, ¿verdad? Porque todos nosotros somos hijos de Dios por creación. Pero solamente algunos son hijos de Dios porque han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esos son los hijos que están orando esta oración. Esos son los hijos que pueden decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esos son los hijos que tienen una relación de padre e hijo con Dios. Y una relación que está fundada sobre la reverencia, el entender quién es Dios en nuestras vidas y no pensar que tenemos algún privilegio, algún derecho que quizás nos pueda llevar a murmurar en contra de Dios. Y el proverbista dijo en un momento dado, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Primero, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y segundo, no me des pobreza ni riquezas. Él dijo, manténme del pan que necesario. No sea que me sacie y te niegue, o diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Manténme con el pan que, hermanos, necesario. La próxima frase, perdónanos
como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros. El perdón es difícil, ¿verdad que sí? Diga así, pastor, el perdón es difícil. No se preocupe, yo no voy a tomar un sondeo ni hacer una encuesta, ni cuántos han perdonado esta semana. No se preocupen. Pero sabemos que cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos maltrata, es difícil perdonar, ¿verdad que sí? Y otra vez, entendamos la audiencia. Porque la palabra deuda, aquí en la versión que estamos leyendo, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para pecado. Así que en otras versiones dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y Jesús continuó explicando esto y dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro, ¿qué? Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero yo vuelvo a pensar aquí, recuerden la audiencia, porque esta expresión y la próxima, ¿nosotros podemos hacer algo para merecer el perdón de Dios? ¿Estaba Jesús enseñando que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti? Yo veo personas acentuando y personas, y ambas tienen razón. Pero tenemos que tener el orden correcto. Porque no hay nada que tú puedas hacer para merecer el perdón de Dios. No importa cuánto tú hayas perdonado. Si sigues siendo pecador, que no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, de nada vale que seas una buena persona, de nada vale que seas un buen ciudadano, de nada vale que la gente diga, ese hombre es un hombre, esa mujer es una mujer perdonadora, buena. Hay una sola manera de agradar a Dios, y es recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque el pecado es una deuda y ni nosotros no podemos pagarla. Así que Jesús no puede estarse refiriendo a una condición para ser perdonado. Jesús está diciendo, si tienes una relación con tu Padre Celestial, tú perdonas de la manera que te perdonaron a ti. El orden es diferente. Jesús está diciendo, tú valoras lo que es el perdón porque sabes que tú lo necesitabas y Dios te perdonó a ti, pues ve tú y perdona a otro, porque ¿qué ofensa puede hacerte alguien a ti que sea igual a lo que nosotros le hemos hecho a Dios? Ninguna. Así que Jesús no está hablando aquí de perdonar para ser perdonado. Jesús está hablando aquí de perdonar porque hemos sido perdonados. Otra vez, nosotros estamos viviendo nuestro futuro hoy. Escúchame bien. Lo que tú haces, lo que yo hago, de la manera que vivimos, refleja cuál es nuestra perspectiva del reino de Dios. Por eso es que tú estás viviendo el reino de Dios, ¿cuándo? Hoy. Las decisiones que tomamos hoy definen cuál es nuestra perspectiva acerca de ese reino, que también es un reino futuro. Hay una última frase aquí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y otra vez entendamos el contexto. Porque la Biblia es clara que Dios no tienta a nadie. Y la palabra tentación aquí es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para prueba, para un examen. El apóstol Santiago dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, ¿qué quiere decir esta frase? Y no nos metas en tentación. Y quizás es una traducción rara para nosotros, porque el griego en el cual se escribió esto no es nuestro idioma original. Pero nosotros tenemos que entender algo acerca de la tentación y de la prueba. La manera en que tú sabes cuál es una y cuál es otra es el resultado que se busca. Porque cuando tú eres tentado, lo que se está buscando es que tú cedas a esa tentación, que no la soportes
y que cometas un pecado. Por tanto, las tentaciones vienen de nuestro enemigo, el diablo, a quien reprendemos en el día de hoy, ¿verdad? Pero las pruebas tienen como propósito que tú las pases. Que tú aprendas la lección y te saques una A en ese examen y así tu fe sea fortalecida. Y por eso las pruebas vienen de parte de Dios. Dios quiere probarte. Dios quiere probarte para que crezcas en tu fe. Y quizás a veces en medio de una prueba el enemigo te tienta para que no tengas fe, para que caigas, para que peques, para que murmures. Pero entendamos algo más. Dios no prueba a los que no tienen una relación de hijo con Él. ¿Sabían ustedes eso? Porque ¿por qué quiere Dios fortalecer a alguien que no le obedece, que no le cree, que no le ha declarado Señor de su vida? Dios prueba a sus hijos. Así que esta expresión, mas no nos dejes caer en tentación, mas no nos dejes ceder a las pruebas que hay alrededor de mí, tienen que ver con la relación de una persona con su Dios. Yo no puedo orar esto a menos que tenga una relación con el Dios que estamos hablando en este pasaje. E igual más líbranos del mal, líbranos del maligno, dicen algunas versiones. Líbranos del mal que podemos pasar en estos días. ¿Ustedes no creen que es una oración válida nosotros decir en el día de hoy, Señor, líbrame de este mal que anda? Líbrame de las cosas que están a mi alrededor. Y este tiempo que estamos pasando, miren, puede ser una prueba de confiar o no confiar en Dios. Puede ser una prueba de temer o no temer. O de tener un temor tal que yo diga, Dios no puede con mi situación. Es una prueba de poner las cosas en su orden correcto. Porque este virus nos puede causar la muerte, ¿verdad que sí? Este virus puede terminar nuestra vida. Y como dijimos la semana pasada, si yo me he esmerado toda mi vida por comprar esa jipeta, suena bonito así, jipeta, ¿verdad que sí? Y una jipeta que mi vecino diga, wow, pero mira la jipeta que se compró. Y si me muero, ¿se va la jipeta conmigo? Y un hermano aquí en la iglesia dijo, no, la jipeta, tu vecino se queda con tu jipeta. Ustedes saben que los egipcios enterraban a sus faraones con riquezas y riquezas y riquezas para el otro mundo. ¿Y sabe quién se llevó sus riquezas? Los saqueadores. Y algunos museos las tienen, ¿verdad? Sus riquezas se quedaron aquí. No se fueron para ningún sitio con ellos. Señor, cuídanos de este mal. Pero miren, ¿quiénes son los que pueden orar esta oración? ¿Quiénes son los que tienen esta confianza en Dios, aún en medio de esta pandemia? ¿Quiénes son los únicos que pueden orar esta oración correctamente? Los que tienen una relación con Dios como su Padre espiritual. Estas 3 frases, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Las tres apuntan a la misma cosa. Quien las ora porque tiene una relación con Dios como su Padre. ¿Cuándo? Hoy. Vivimos nuestro futuro hoy. ¿Recuerdan esta película? Si usted dijo sí, usted es de la generación mía, ¿verdad? Porque ayer estaba yo en mi carro con mi hijo David, salíamos de aquí de la iglesia y yo le dije, ¿te acuerdas de la película Back to the Future? Y él me miró, no. You know, Back to the Future. Y él me dijo, yo no he visto ninguna de esas películas. Yo digo, ¿tan viejo soy yo? Pero algunos de ustedes se acuerdan de ella, ¿verdad que sí? Back to the Future es una premisa interesante, ¿verdad? Un científico medio loco inventa una manera de tú ir al pasado y luego regresar, porque es importante volver para atrás, ¿verdad que sí? Valga la redundancia. Y es una historia bonita, ¿verdad? Un concepto rarito, bonito, ¿verdad? Y ellos inventan este concepto de volver al pasado.
Pero cuando el galán de la película, el protagonista, llega al pasado, se encuentra que quien va a ser su mamá está enamorada de otra persona que no es su papá. En el futuro. Acuérdense, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el muchacho que se llama Marty McFly? ¿Qué hace? Él busca todas las maneras de cambiar su pasado para que se dé su futuro. Y él busca la manera de unir esta pareja, que se enamoren estos dos. Porque estos van a ser los padres de él en el futuro. Bien interesante, ¿verdad? Y quizás algunos de nosotros quisiéramos volver a nuestro pasado para arreglar algunas cositas y no estar en donde estamos ahora, en el presente. Pero el pasado no lo podemos cambiar. Pero tu futuro todavía está en juego. Y todo depende de tu relación con Dios. Y por eso, mis queridos, esta oración también encierra otra verdad. Y es que algunas personas no pueden orar esta oración porque no tienen una relación con Dios como su Padre. La podrán repetir porque nos las aprendimos de memoria, pero recitarla como que es mía, no podemos. Y saben algo, mis queridos, nosotros vivimos o viviremos nuestro pasado mañana. Pastor, explíqueme. Vivimos nuestro futuro hoy. De la forma que tú vives hoy, refleja qué tú crees acerca de tu futuro. Y tu futuro lo vas a vivir, o tu pasado lo vas a vivir mañana. Y no mañana lunes, mañana en la eternidad. De la manera en que tú oras esta oración hoy, determina lo que te espera en el mañana. O eres un hijo de Dios, adoptado por Él como tu Padre, redimido por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, o no lo eres. De igual manera, los que los creen y los que no, los que son y los que no, ambos y todos estamos viviendo nuestro futuro hoy y viviremos nuestro pasado mañana. Las decisiones que tomamos hoy día tienen consecuencias eternas. Yo quiero cerrar recitando esta oración otra vez con ustedes. Pero al hacerlo, yo quiero que usted entienda en el día de hoy claramente que tú estás viviendo hoy lo que crees que esta oración significa. Y vivirás mañana lo que significó para ti hoy. Póngase de pie conmigo y vamos a leerla. Pero al leerla, recuerda, tú estás viviendo tu futuro hoy. Y vivirás tu pasado mañana. Venga tu reino. Léalo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Yo creo que nunca más vamos a recitar esta oración de la misma manera. De ahora en adelante tú sabes que esto significa que estás viviendo el reino de Dios hoy y que vivirás tu pasado mañana. Ser una iglesia, ser un creyente, implica que tienes una relación continua con tu Dios y que entiendes esas dos verdades y estás viviendo tu futuro ya.
y entiendes que vas a vivir tu pasado en el futuro. Apréndete esa lección en el día de hoy. Yo voy a orar contigo. Yo voy a orar para que Dios nos haga entender esto. Y que esta oración que recitamos y nos hemos aprendido de memoria no sea meramente una oración típica de la liturgia cristiana, sino que sea una declaración nuestra de que Dios es mi Padre. Vamos a orar. Eterno Creador Dios, gracias porque en tu plan eterno tú has hecho provisión para reconciliar al ser humano contigo, porque hemos pecado. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú has salvado y redimido a algunos y ofreces salvación. Y le dices al ser humano, yo quiero ser no solamente tu padre porque soy el Padre Creador, quiero adoptarte como mi hijo espiritual. Si aceptas lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por tus pecados. Oh eterno Dios, gracias. Gracias por velar por nosotros y el pan diario de cada día. Gracias por cuidarnos en medio de la tempestad, en medio de la maleza que hay alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores como tú nos has perdonado a nosotros. Y que cuando digamos, venga tu reino, sepamos que estamos viviéndolo ya. Y que la decisión que hayamos tomado hoy define dónde estaremos en el futuro. Señor, obra para salvar, porque solo tú salvas. Te damos gracias en este día. Te bendecimos como iglesia. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les voy a pedir